Buenas noches a todos, muchísimas gracias por haberme invitado. Saludos al iClub, a Rosa, su presidente, y a todo su equipo y también a sus invitados. Hoy os quiero hablar sobre la responsabilidad corporativa social o social corporativa y mirar un poco la historia de los derechos humanos que tienen que ver con esta responsabilidad social corporativa y con los derechos humanos en el mercado laboral internacional, que tiene que ver una cosa con la otra. Os voy a compartir ahora la pantalla. Entonces, ¿por qué responsabilidad corporativa social? Responsabilidades corporativas que existen, los derechos humanos, la realidad que vivimos actualmente y luego entonces podéis hacer preguntas, también me podéis interrumpir y preguntar en medio. Y también os he preparado un pequeño juego de rol donde a veces surgen preguntas muy interesantes, porque esto mayoritariamente diría no es de un gran conocimiento, sino más de conciencia. Entonces, ¿por qué la responsabilidad social corporativa? Empecemos con un pequeño vídeo. We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. We used to have a system, a fashion system. That has absolutely nothing to do with the fashion industry today. It has been reinvented. It's based on materialism. The problem is that comes at a really high price. Garment factory collapsed, killing more than 1,000. Clashes between clothes factory workers and riot police in Cambodia. Last November, 112 people were killed in another major factory fire. 30,000 Chinese workers have been on strike. Garment workers in Bangladesh paying the price for cheap clothing. Well, the promise of globalization was that it was going to be a win-win, that consumers in the rich world would get cheaper goods and people in the poorer parts of the world would get jobs, and that those jobs would give them an opportunity to work their way out of poverty. Entonces, ¿qué ha dicho este señor? Que se pensaba que la globalización iba a ser un ganar-ganar, que cada lado iba a ganar. Es decir, el consumidor iba a tener ropa más barata y la gente que produce tal ropa en los países pobres iba a tener trabajos para ayudarles a salir de la pobreza. Pero como hemos visto, la realidad es que, bueno, varias veces leemos de situaciones donde colapsa un edificio, donde trabaja esta gente y que parece que no es un ganar-ganar. Y vamos a mirar la realidad al final. Antes voy a contar unas cuantas cosas más para entender también la situación global de todo esto. Entonces, el velo de incorporación, ¿qué es? ¿Qué entendemos sobre esto? Y también los derechos y obligaciones que conlleva la responsabilidad legal y también la responsabilidad moral que hay detrás de todo esto y cuál es la responsabilidad moral. Podemos decir que en la mayoría de las legislaciones, en la mayoría de los países, se reconoce a las empresas como entidades jurídicas. ¿Qué es esto? Es decir, que las sociedades son personalidades, pero jurídicas, es decir, son artificiales. Tienen derechos y obligaciones como los seres humanos, pero claro, no los mismos, porque no recaen en la misma personalidad. Es decir, una persona tiene sus obligaciones, tiene sus derechos y sus obligaciones, y sabemos exactamente que, por ejemplo, Juana es Juana y tiene sus responsabilidades y obligaciones. Pero si es una empresa, la responsabilidad recae en una persona que lleva cierto cargo en esta empresa. Y también hay que decir una cosa, que hoy en día en la mayoría de las empresas la responsabilidad es limitada. Suelen ser SLs,
sociedades de responsabilidad limitada o también SAs donde son varios o muchos accionistas que en realidad tienen una responsabilidad muy limitada. Bueno, pero aparte de una responsabilidad jurídica, existe también la responsabilidad moral. Y esta responsabilidad moral existe con todos los stakeholders, como se dice en inglés, que son los stakeholders, son todos los interesados, es decir, son tus empleados, son tus proveedores, es tu socio. Y podríamos nombrar mucha gente más, pero ya creo que se ha hecho una idea. Bueno, luego hubo un señor bastante renombrado porque fue premio Nobel en Ciencias Económicas, se llamó Milton Friedman, fue de la Universidad de Chicago, que hasta hoy día es la universidad número 1 al menos entre las 10 más importantes del mundo en ciencias económicas. Y este señor dijo, hay una y solo una responsabilidad social de las empresas, que es utilizar sus recursos y realizar actividades destinadas a aumentar sus beneficios, siempre y cuando se atengan a las reglas del juego. Es decir, que se comprometan a una competencia abierta y libre sin engaños ni fraudes. Es decir, siempre que se atengan a la ley vigente. Ahora entonces voy a preguntaros, ¿os parece correcto lo que dice este señor? Y voy a preguntar en específico a Chema, porque Chema es precisamente doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Chicago. Chema, ¿te puedo preguntar qué te parece la afirmación de Milton Friedman? Lo máximo para maximizar su productividad. Esto beneficia a toda la sociedad, ahorra costes, abarata precios. O sea que lo que dice es que las empresas se deben centrar en lo suyo, que es en producir al menor coste posible y de la manera más eficiente posible, porque eso es lo mejor que hay para la sociedad en su conjunto. Y esto es lo que dice. Es decir, y luego ya lo otro, pues considera que no es responsabilidad de las empresas. Este es el punto de vista de Friedman. Claro, en un principio fue lo que dijo el señor al principio del vídeo, que era la promesa de la globalización. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Bueno. Entonces, ahora, ¿ante qué situación nos encontramos actualmente? Porque claro, también hay que ver una cosa, que la situación hoy en día ya no es la misma que durante los tiempos de Friedman. Él ya murió en el 2006, entonces, y bastante mayor. Hoy en día el panorama ha cambiado. ¿Por qué? Porque las empresas dependen de sus clientes. Esto siempre ha sido así, pero la competencia no siempre ha sido así. Y por eso se vuelve cada vez más importante enseñar cómo produce una empresa su producto. Porque en este mundo tan globalizado, con tanta competencia, la gente está cada vez más consciente del medio ambiente y también del tratamiento de los seres, sean humanos o animales, en los procesos de producción. Y los procesos de producción son varios, son muchos. Y por eso las empresas han incluido la así llamada responsabilidad social corporativa, en inglés es CSR, es un término bastante conocido, y un código de conducta documentado y comprensible en sus políticas de gestión empresarial y también en sus informes. Es decir, tú casi ya no encuentras, o de las grandes empresas, de las multinacionales, ya no encuentras a ninguna que no dedique una parte bastante importante de su informe anual a esto, y de una forma muy, muy, muy comprensible en cómo van sus políticas de gestión empresarial y cómo aplican ciertas cosas de una forma sostenible. Bueno,
¿cuáles son las responsabilidades sociales corporativas? Como hemos visto, tenemos la parte legal, es trabajar cumpliendo con la legislación vigente. Luego lo económico, que también dijo Friedman, ser profitable para los accionistas, propietarios, por supuesto, es importante porque si la gente no quiere invertir en ti o si para ti no es profitable, lo dejas, obvio. Todo el mundo tiene que comer. Luego, ético, comportarse y producir de una forma justa. Y luego, la pregunta es ¿qué es justo? Y a esto vamos a llegar, porque cada vez, o cuanto más veamos de todo esto, de hecho, quizá vayáis a tener al final más preguntas que ahora, porque así me pasa a mí. Yo me pregunto cada vez más cosas y encuentro menos respuestas de cómo realmente hacerlo totalmente coherente. Os adelanto que casi es imposible. Y luego también hay un cuarto punto, que muchas empresas han empezado también a dar una parte filantrópica, que apoyan a proyectos de servicios, a proyectos sociales. Bueno, ¿por qué es tan complicado como ya adelanto? Porque el mercado, la empresa luego se encuentra con los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Si pregunto así, ¿qué relacionáis, qué asociación tenéis si escucháis derechos humanos? ¿Una frase, una palabra? ¿Quién se anima? Humanidad. Valores. Respeto. ¿Perdón? Respeto. No te oigo. Respeto en la gestión. Respeto. Evolución. No sé si os pasa como me pasa muy a menudo a mí. Cuando yo pienso en los derechos humanos, a lo mejor, bueno, últimamente no tanto, pero lo asociaba mucho con países pobres, con países muy totalitarios, donde no se respeta nada, con refugiados. ¿No os pasa un poco igual? Sí. A mí sí me pasaba siempre así, lo confieso. Y bueno, ¿qué son los derechos humanos? Según las convenciones de Ginebra, también en definición, son naturales, es decir, existen por la virtud de la humanidad. Son iguales para todos, independiente de su estatus, sexo, nacionalidad, religión, raza, está completamente igual. Son universales, todo ser humano tiene derecho a ellos. Y ahora vienen dos palabras de mis preferidas porque no las sé pronunciar bien. Son inalienables, es decir, nadie te los puede quitar porque te pertenecen por nacimiento, por ser un ser humano. Bueno, también vamos a mirar un poco desde cuándo tenemos los derechos humanos en la historia. Porque también, bueno, cuando yo antiguamente pensaba en derechos humanos, era algo bastante recién. Lo relacionaba mucho con el 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el Acta de Helsinki, todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto remonta a tiempos mucho más antiguos. Y allí voy a hacer una incisión porque hay dos datos mucho más viejos y bastante interesantes que no relacionamos normalmente con los derechos humanos como los conocemos hoy y con la ley en general. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como vemos en el año,
nació después de la Segunda Guerra Mundial y allí realmente hizo falta. 30 derechos y libertades que incluyen el derecho de asilo, el derecho a no ser torturado, pero también muchos derechos civiles y políticos. Es el derecho a la vida, a la libertad, a la libre expresión, a la privacidad, a la salud, derecho de tener una casa. Todo esto en realidad también incluye el derecho a la seguridad social, que en realidad también es mucho más vieja la seguridad social, porque bueno, la primera vino de Bismarck, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX. También la salud y derecho a la educación. La guerra civil, por ejemplo, en Sierra Leone, la última gota que hizo derramar el vaso fue que el presidente entonces dijo que no había derecho a la educación de su población, que esto fue un derecho solamente de ciertas personas, y allí fue en realidad la última gota que derramó el vaso. Y bueno, el artículo número 1, todos nacemos libres, todos tenemos nuestros propios pensamientos. Pero luego si miramos, ¿cuándo en realidad nace esto? En 1776 hubo la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, donde ya dice: todos los hombres son iguales, están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre ellos se encuentran la libertad, la vida y también el derecho a perseguir la felicidad, The Pursuit of Happiness, que fue una famosa película, pero es parte de la Constitución y Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y luego los derechos del hombre, que fueron la primera vez definidos por Thomas Paine en 1791. Pero en realidad, bueno, que los derechos naturales trascienden cualquier sistema jurídico, porque, bueno, claro, leyes puedes hacer muchas, pero el derecho humano es inherente, naces con él, como acabamos de ver, porque está solamente sujeto a ser un ser humano. Pero en realidad esto remonta mucho más, y hoy he mirado un poco, porque, bueno, estas cifras las veo y luego se me olvidan. ¿Cuándo hubo la primera o el antecesor de las constituciones como hoy las conocemos? ¿Alguien lo quiere decir? Seguramente que alguien lo sabe. O más o menos el año. ¿No? ¿Lo digo yo? 1215. Juan Sin Tierra, Inglaterra, el hermano de Ricardo Corazón de León, se dice en español, ¿no? Y fue la Magna Carta. La Magna Carta es la antecesora de todas nuestras constituciones modernas. Y hay una polémica historia que me encanta contar, que fue Lady Godiva, 200 años antes, que obligó a su marido a bajar los impuestos, porque no hubo una base imponible, sino cobraban en Coventry los impuestos que les daba la gana. Y ella quería que el marido bajara, que fue el conde de Chester, bajara los impuestos. Y él le dijo: yo voy a bajar los impuestos tampoco como tú vas a montar a caballo en desnudo por las calles del pueblo. Y ella dijo: ala, esto hecho está. Y solamente con su pelo largo montó a caballo por las calles del pueblo y obligó al marido a bajar los impuestos. Y desde entonces tuvieron que aplicar una base imponible. Pero tardó casi 200 años más hasta que esto realmente estaba en papel con la Magna Carta, que fue la garantía de que no se iba a imponer a nadie
que no lo firmara también. Es decir, que decía, sí, yo he ganado tanto y por eso pago tantos impuestos, que sea el 10º o lo que se cobraba. Y también hay una parte interesante de dónde o cómo se aplican nuestras leyes, ¿no? Porque también un derecho humano es que tú tienes, aunque hayas sido un delincuente, un criminal o, bueno, cualquier cosa peor, que tienes derecho a tener un juicio justo. Allí también hay un dato muy interesante y este dato está muy vinculado con España porque la antecesora de los juicios como hoy en día los conocemos en los tribunales fue la Inquisición. Fue la primera vez que hubo tribunales, justo o no, pero antes simplemente se condenaba, se colgaba a la gente o moría a la espada dependiendo de su estatus social, pero la Inquisición trajo tribunales. Fue el gran logro de la Inquisición, si se puede decir así, pero fue el punto bueno que trajo la Inquisición. Bueno, ahora no quiere cambiar, no sé por qué. Bueno, entonces, ¿cómo hacer cumplir la ley? Y esto cuando lo vi antes pensaba esta frase contiene un error, que es o son las dos palabras la ley. Y vais a ver en un momento por qué digo esto. Bueno, pregunta. ¿Son las leyes de derechos humanos aplicados internacionalmente? No. Fue el gran hallazgo de mis estudios cuando estudié este posgrado. Porque los países tienen soberanía. Es decir, cada país puede en realidad hacer lo que quiera y ningún otro país tiene el derecho de meterse en sus asuntos internos. Y esto es bueno así, porque simplemente nos protege de un ataque. Pero por supuesto, en ciertas cosas es complicado, porque las Naciones Unidas pueden condenar lo que les dé la gana. Si un país no quiere, no quiere. En realidad no se puede hacer absolutamente nada. Tenemos los derechos humanos que están en constante desarrollo por las instituciones internacionales y porque también tenemos, empezamos así. Hay la Organización Internacional de Trabajo que fue fundada ya después de la Primera Guerra Mundial, porque muchos creemos que estas instituciones son las instituciones más bien alrededor del tiempo de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, pero no, la OIT fue fundada en 1919, polémicamente también en Versalles. Bueno, simplemente se vio la gran necesidad, porque como sabéis, también una razón muy importante de la Primera Guerra Mundial fue la falta de trabajo. Fue una de las grandes razones por las que Hitler en un primer lugar pudo llegar al poder en Alemania. Fue el paro tan tremendo que la gente realmente no tenía que comer. No lo digo como excusa, sino simplemente como dato histórico. Y bueno, en 2020, 187 de los 193 Estados miembros de la ONU, y para deciros la verdad, no sé cuántos estados hay en el mundo actualmente, pero la vasta mayoría, casi todos son miembros de la ONU. Entonces, casi todos están en la Organización Internacional del Trabajo. Pero hay que ver que la OIT tiene estándares laborales mucho más altos que muchos de los estados nacionales que son miembros de ella, con lo cual tenemos un problema.
Por eso se han hecho por parte de las Naciones Unidas ciertos tratados como el Global Compact, que es un pacto internacional basado en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y también, por ejemplo, los goles del milenio, erradicar la pobreza absoluta. Esto, por ejemplo, se ha conseguido en la mitad del tiempo que se preveía, para contrarrestar un poco este desequilibrio entre lo que existe en estas organizaciones internacionales y en algunos de sus Estados miembros. Y bueno, hay que ver que sí, la vasta mayoría de las constituciones internacionales han adoptado, por lo menos las democracias, han adoptado los derechos humanos como las prevé la Declaración Universal, pero no siempre funciona al 100%, no siempre se aplica al 100%. Por eso, entonces, tenemos algunos desafíos. Y uno es el relativismo cultural. ¿Por qué? Creo que la pandemia nos enseña este punto número 1 muy bien, y esto lo he escrito antes de la pandemia. ¿Por qué lo digo la pandemia? Porque si miráis en la China, se lleva este asunto muy diferente que en los países occidentales. ¿Por qué? Porque en los países occidentales el derecho individual es sagrado, mientras que en un país como China es el colectivo. Es un gran debate en estos momentos también en nuestros países, pero en la China es definitivamente así, y también en otros países cuenta el colectivo. Y tú como individual en realidad no tienes muchos derechos. En las democracias occidentales el individual con su derecho humano, claro, tiene todos los derechos de protegerse, de ser protegido. El derecho del individuo. Luego, los asuntos internos del Estado. Como dije antes, los estados son soberanos. Ningún otro país se puede inmiscuir en sus asuntos internos. Y luego, punto número 3, es algo que he encontrado sobre la marcha mientras que estaba trabajando en el tema, porque me he dado cuenta de que es un privilegio que también viene con el bienestar. Insistir en estándares altos. Porque si tú no sabes qué dar de comer mañana a tu hijo, no puedes decir, exijo esto, exijo lo otro. Y allí es un punto muy, muy, muy importante en todo esto. Y luego, entonces, hay una cosa que es el mercado libre. Oficialmente, por supuesto, está prohibida la esclavitud. Pero lo que vamos a ver en un momento es que muchos niños están todavía, o seres humanos, pero también muchos niños están en situaciones muy similares a esclavitud. Es la esclavitud moderna. Bueno, os he puesto también los principios del Global Compact. Primero, los derechos humanos. Respetar los derechos humanos internacionalmente proclamados, asegurarse de que no se es cómplice de abusos de derechos humanos, defender la libertad de asociación, eliminar todas formas de discriminación laboral, abolir el trabajo infantil. Ahora os digo la verdad que con esta barra sagrada no puedo leer la última. ¿Alguien de vosotros la ve? ¿El número 6? ¿O tapa la barra para todos? Eliminar la discriminación en el empleo. Fantástico, fantástico. Y también os voy a pedir leer la anticorrupción porque no me deshago de esta barra. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Perfecto, muchísimas gracias.
Hay países en los que la anticorrupción es muy, muy, muy importante porque, bueno, pero allí también radica un gran problema porque si tú vas a África, el soborno es algo totalmente normal y natural. Y también hay que ver que se paga tan poco a la gente porque se incluye el soborno, porque siempre ha sido así. Entonces se calcula con que, bueno, X% la persona va a ganar a través del soborno. Y por supuesto también forman una parte importante en el Global Compact, el medio ambiente, que las empresas deben apoyar un enfoque precautorio de los problemas ambientales, iniciativas de impacto positivo sobre el medio ambiente y también desarrollar de por sí tecnologías que son beneficiosos al medio ambiente. Y muchas gracias por haber leído lo de la anticorrupción. Bueno, entonces, este es el trabajo en grupo y voy a daros un ejemplo que en realidad que muestra la realidad 2020 de dónde es esta o de cuándo es esta presentación y que explica muy bien el dilema que acabo de explicar un poco. Que en el mundo globalizado la competencia es alta. Es decir, muchas empresas se ven obligados a producir donde la mano de obra es barata y la legislación laboral débil para mantenerse competitivos. También es un punto importante que no en todos los países los estándares occidentales de cómo interpretar los derechos humanos son vistos de la misma manera. Y tenemos que reconocer también que es un privilegio del bienestar, de la riqueza, insistir en estándares altos. Por ejemplo, hace 100 años estos estándares tampoco se aplicaban en Europa o en Estados Unidos. Y os voy a enseñar ahora algo. Esto fue alrededor de 1900 en Europa. Esto los niños en las minas del carbón, más o menos al mismo tiempo. Ahora otra vez se bloquea. La construcción de Nueva York, y bueno, he incluido porque un compañero me lo pidió, esta foto tan famosa, que yo nunca he podido averiguar si es un montaje o realmente ha sido así, porque el vértigo, madre mía, yo me hubiera caído. Bueno, así que nos vemos ante la necesidad de la responsabilidad social de las empresas, especialmente cuando se produce en países en los que las normas de derechos humanos pueden ser no aplicadas o no pueden ser, o sí, pueden ser no aplicadas. Para poder identificar si todas las partes de la cadena de suministro cumplen con estos derechos humanos, esto es muy, muy complicado porque a veces tú te pierdes en tu cadena de suministro. Y segundo, para poder demostrar a los clientes y accionistas que tu empresa cumple con las políticas de los derechos humanos y mucho más. Bueno, ahora os presento el estudio de caso en que se va a aplicar el pequeño juego o trabajo si decidís querer hacerlo. Bangladesh es el segundo mayor productor de ropa del mundo después de la China. Un caso destacado que creo que todos lo conocemos fue el accidente ocurrido en Bangladesh en 2013 cuando se derrumbó esa fábrica de ropa en la que la industria textil occidental producía ropa. Cientos de personas murieron. Para daros una idea, más de 500 personas trabajaban en una habitación de solo 557 metros cuadrados. Ahora hay que tomar en cuenta de que no están solamente personas, sino, claro, estas grandes máquinas de coser que ocupan la mayoría del espacio. Entonces, esto estuvo completamente sobrecargado.
Otro dato, el 60% de la producción que va a Unión Europea. Luego, el caso de Mae Sot en Tailandia, entre 200.000 y 300.000 trabajadores migrantes vienen de Myanmar a Mae Sot, van por la frontera, hasta 80.000 trabajan en la industria de la confección de ropa. Solo un 30 a 50% de ellos están registrados. Estas personas ganan entre el 50 y el 60% del salario mínimo oficial, algunos incluso menos. A veces trabajan de 12 a 16 horas sin descanso. A veces ni pueden ir al baño. Algunos ganan tan poco como 40 centavos por hora y horas extras no se pagan, así que no llegan ni a esto. Y algunos tuvieron que pagar altas tasas de registro por adelantado, así que al principio no ganan nada. Les quitan los pasaportes, la documentación y, es decir, los primeros meses no hay sueldo. Os digo que los datos son del 2014. Los segundos datos del 2019, pero definitivamente y con el confinamiento y todo, la situación definitivamente no ha cambiado para mejor, más bien para peor. Entonces, con todos estos datos que os acabo de facilitar, y si queréis hacerlo, también pregunto a Rosa si quiere permitir el trabajo, sería que o podemos no dividir en grupos, que a lo mejor es difícil, sino cada uno escoge para sí una de estas personas. El punto número 1, el director general de un gran minorista occidental que produce en Bangladesh. O no minorista, sino mayorista. El representante de esta empresa productora de ropa que negocia los precios en la fábrica de Bangladesh. El propietario de la fábrica de ropa allí en Bangladesh. El trabajador de fábrica con un salario de 40 céntimos. Y el punto número 5, que es un punto muy interesante, un cliente que quiere comprar un par de jeans, un par de vaqueros en Europa o en Estados Unidos. O cualquier país similar, Australia, lo que sea. No sé, ¿os animáis o...? Rosa, ¿qué dices tú? No, que estoy diciendo que si la gente se anima, adelante. O sea, ¿nos animamos a hacer el ejercicio? ¿Pero en qué consiste realmente? No sé, ¿te explica un poco, sí? Para saber Mira, en qué consiste. ¿En qué consiste? Como en realidad cuando hicimos esto con los jóvenes teníamos la posibilidad de partir la sala. Es decir, tenía 5 salas. Y pude decir, entonces, tú eres número 1, tú eres número 2, tú eres número 3, número 4, número 5. Esto ahora no podemos hacer. Entonces, cada uno por sí mismo se tiene en solitario que escoger una de las 5 personas y hacerse preguntas de cómo es su razonamiento. ¿Os animáis? ¿José? Puede ser que la gente esté cansada a estas horas de la noche. Claro. Y entonces ya no tienes... ¿Pero qué es eso? Perdonad, me despido. Ha sido un placer, maravilloso, y me da mucha pena no participar, pero me tengo que retirar. Muchísimas gracias por haber asistido. Gracias, Martina. Enhorabuena. Gracias, Elena. A ver, mira, yo voy a empezar. Soy Juanmo.
el 4, un trabajador de fábrica con un salario de 0,40 euros a la hora. ¿Qué quiere decir? Que mi vida es... no tengo nada que hacer. Con 0,40 euros a la hora, sobrevivir si se puede y ya está, no hay más. No hay Así futuro. es. No hay futuro, pero tampoco lo puedes dejar porque tienes 3, 4, 5 niños que tienes que sacar adelante. Correcto. Exactamente. Sí, es como tú has dicho anteriormente, es una esclavitud, es moderno, pero es una esclavitud. Sí. Sí. La esclavitud no se ha abolido, simplemente se ha transformado. Totalmente. Bueno, tú te acuerdas que lo comentamos ya una vez tú y yo, que en realidad ni es el mercado laboral, sino es esclavitud. Se llama mercado laboral y claro, está bueno, reglamentado por la agencia de trabajo, pero en realidad no es. Bueno, y por supuesto, cada uno defiende sus intereses. Yo hice esto también, sobre todo, para mirar el punto número 5. Y lo di ante un grupo de señoras el otro día en el club rotario de una amiga aquí en Marbella. Y me dijeron, madre mía, es que si yo soy el número 5, el cliente, pero ¿cómo voy a comprar en el futuro? Os digo francamente, esto no tiene fácil solución. Porque tú como cliente, como número 5, en realidad no eres capaz. Mira, sí hay listas hoy en día, pero os digo la verdad, ¿me fío de las listas? No, tampoco. Esto, ¿por qué doy esta charla? Simplemente por la conciencia. Simplemente para decir, mirad, esto existe, porque yo os digo muy francamente, antes de cursar estos estudios, y tenía ya más de 40 años, de muchas cosas no me había dado cuenta. Es simplemente así. Que pasan cosas en el mundo que sabemos así un poco, pero nos faltan los datos. Y yo antes compraba de una forma mucho más, sin pensarlo, sin darle una segunda vuelta, ¿no? ¡Ay, qué guay! Aquí hay un par de vaqueros, cuestan 5 euros o 10, que hoy en día es posible. Adelante, no pasa nada. Fue también un debate en la facultad, porque muchos dijeron, ay, pero hay que hacer algo. Y bueno, lo estudié en Inglaterra y una vez dijo una compañera, sí, pero luego te vas a Primark y te compras tu chándal por 5 libras esterlinas. Claro, es que hay que ser consciente de lo que hay. Es cierto lo que dices, porque el cliente realmente lo que busca es comprar lo más barato posible, pero sí que es cierto que no se plantea todo lo que hay detrás, ¿no? Digamos, el empresario que lo único que quiere es obtener la mayor ganancia y que está realmente explotando a los trabajadores que trabajan horas y horas y horas, que no se les paga horas extras, no se les paga absolutamente nada y que encima, claro, tú como cliente realmente no lo piensas, simplemente quieres comprar barato, lo más barato posible, pero nada más, tienes razón. La verdad es que es una cosa que yo sí lo sabía, pero que cuando he ido a comprar la verdad es que no me lo he planteado y tienes toda la razón del mundo. No, pero ojo con el razonamiento y por eso entonces yo he puesto estas 5 personas. Cuando yo di la charla en el club de mi amiga, ella quería ser el número 1, el director, y ella dijo, yo tengo una empresa, tengo 5.000 empleados y todos tienen una familia a quien también tienen que dar de comer mañana y yo no me puedo cargar la empresa porque tengo una competencia muy alta internacional y mi responsabilidad no son otros que mis empleados. También legítimo. También hablamos de los vuelos. Bueno. Volamos menos, también las azafatas, los pilotos necesitan su trabajo. Por eso digo, esto no tiene fácil solución. Hay también un error que estamos cometiendo, que es que estamos analizando con nuestra mentalidad y nuestra mentalidad de ahora. Y yo recuerdo que una vez hablando con mi padre,
me contaba que en los años 50 un jornalero, el jornal que ganaba una persona trabajando en la tierra todo el día, le daba para comprar 1 litro de aceite. 1 litro de aceite son, ahora valdrá 4 euros, ¿no? Aproximadamente, ¿no? O sea que 4 euros trabajando 10 horas al día sacaba para comprar algo que vale ahora 4 euros. O sea que vale los 40 céntimos la hora que se dice ahí, ¿no? Y era lo que pasaba en España hace 60 años. O sea y en aquella época pues se veía normal, ¿no? Es lo que... Y en estos países que son mucho más atrasados que nosotros, aunque parezca mentira, estos salarios de 40 céntimos les da para comer. Por lo menos no se mueren de hambre. Si se murieran de hambre, no trabajarían, ¿no? Entonces hay que no sé, es un poco complicado, ¿no? Porque es cierto que a nosotros nos parece una barbaridad lo poco que cobran, ¿no? Pero para ellos, pues es mejor eso que no morirse de hambre, ¿no? Entonces, por Hace 100 años, casi todo el mundo en el planeta entero era pobre. Hace 100 años. Sí, no, yo estoy hablando de hace 60 Exactamente, años. por eso también he mostrado las fábricas y las minas de hace poco más de 100 años. Por eso. Claro, totalmente de acuerdo contigo, y por eso también dije nuestro punto de vista de decir, ¿cómo puede ser algo así? Momentito, hace 100 años como lo hemos hecho nosotros, nada diferente, nada diferente. ¿Cristín? Sí, Martina, me encanta, perdóname que he llegado tarde, pero te quería hacer una pregunta, porque a mí este tema me apasiona y como también he viajado, pues he visto muchas desgracias de este estilo y estoy de acuerdo con Chema, es un tema muy estructural, de muy difícil arreglo, como tú dices, Martina. Pero mira, yo he llegado ahora de Latinoamérica y he estado con mucha gente de Estados Unidos y ahora hay un movimiento, y quería saber tu opinión, que aquí en España todavía no, o en Europa yo creo que todavía no pega muy fuerte, exceptuando alguna multinacional, pero allí ya es algo que se escucha por todos los rincones, y es el tema de la responsabilidad social corporativa y el sustainability. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que esto puede ayudar a que esto gire un poquito? ¿O es bueno, bla, bla, bla? Es prácticamente el tema de la charla. Sí ayuda, definitivamente, porque simplemente, mira, cuando tú te tienes que hacer ciertos pensamientos, cuando tú tienes que pensar sobre un tema, volvamos al colegio. Imagínate, hay un tema que no te interesa para nada, pero el profesor dice, mañana me tienes que entregar 20 páginas de una redacción y tienes que leer sobre el tema, tú te estás enterando, quieras o no. Y lo mismo pasa con las empresas. Hay cosas que les importa un pepino, pero claro, como todo el mundo lo hace y lo tienen que exponer, yo no sé cuándo en la charla has venido, pero hoy en día prácticamente todas las, o no prácticamente, todas las multinacionales, todas las empresas bastante grandes tienen en su informe anual una importante parte de CSR, de la responsabilidad social corporativa, porque se exige. Y como lo hace uno, lo tiene que hacer el otro. Y claro, en este momento tienes que ocuparte de este tema. Pero, por supuesto, también hay que ver una cosa. Cuanto más grande sea la empresa, lo mandas a una persona externa y tampoco no aprendes nada. Yo creo que muchas empresas no saben que está en su Sustainability Report, en su informe de esos... Que a mí aquí en las... Claro, que aquí en las grandes empresas a mí me parece que es muy bla, bla, bla. Sí, mucho lo que se llama window dressing, ¿no? Poner en el escaparate para que la gente lo... Pero, ¿sabes? Roma tampoco se ha construido en un día y vamos paso por paso. Y yo siempre digo que no creo que estemos en un camino tan mal. Es que la pobreza absoluta se ha reducido mucho. Mucha gente dice que han subido los números. Es mentira, es absolutamente no verdad. No desconozco los últimos números, lo tendría que buscarlo, os lo puedo buscar, pero os puedo decir que
las metas del milenio de las Naciones Unidas, yo creo que se habían planteado para el 2015 o algo así, y acabaron en la mitad de tiempo para partir por la mitad la pobreza absoluta. La pobreza absoluta difiere un poco la definición. Algunos dicen que es $1, algunos dicen 80 céntimos, y si tienes por debajo, entonces estás por debajo del umbral de la pobreza absoluta. El Banco Mundial es $1.90, $1.90 según el Banco Mundial. El límite 1,90 es. Muchísimas gracias. Yo no recordaba bien. Entonces, pues es 1,90. No es alrededor de 1, es alrededor de 2. Gracias. Bueno. Una pregunta, disculpad. ¿Puedo contar a lo que estáis diciendo un pequeño ejemplo? Claro. En República Dominicana, en las zonas francas, pasa como Bangladesh, hay una cola enorme de gente para trabajar en las fábricas. Y os voy a poner un tema de ropa, que es lo que estabais hablando. Allí cogen mucha gente, ahora hay menos, pero antes había mucho auge en este asunto. Yo me encontré con que allí todas las gente que cogen son gente, sobre todo mujeres jóvenes. A los 40 años las echan a la calle, ¿vale? Y trabajan desde 18 años hasta cerca de los 40. Entonces, ¿qué me encontré? Me encontré un grupo de chicas a través de un club rotario de ahí, estaba en San Pedro de Macorís. Me fueron a ver, visité la fábrica, habían montado una cooperativa de mujeres que habían estado trabajando en el mundo del tema de la confección de ropa. Habían conseguido un crédito, habían puesto un montón de máquinas para coser, habían hecho un colectivo, estaban ofreciendo muy buenos precios, trabajando ellas, quitando toda la capa intermedia, ¿vale? Y entonces habían trabajado tanto para temas del ejército, al ayuntamiento, otros y tal, y se estaban ofreciendo. Y ya habían ido a exponer su caso a Nueva York, allí, y era un caso que tenía muy interesante porque es un buen ejemplo para que ellos se autogobiernen de alguna manera y creen sus propios colectivos. Porque si vamos a través de empresas, olvídate, las empresas son lo que son. Y eso no va a cambiar. Las empresas son lo que son. Lo puedes pintar de verde, lo puedes pintar de lo que quieras, de rosa. Me da igual. Las empresas son lo que son y eso no cambia. Entonces, lo que cambia es el modelo. Hay que cambiar el modelo. Si cambias el modelo, cambias el mundo. Si cambias, las empresas no van a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos estaban muy contentos, querían, oye, a ver si nos echas una mano. Y ese puede ser el inicio, que te vaya a que la gente se haga grupo, porque al final cogen experiencia. Lo que bueno que tiene que van a coger experiencia. Si montan una cooperativa, se da unos pequeños créditos, eso va a salir adelante. Es como en España, cuando estaba Chama diciendo, nosotros pasamos de la pobreza al trabajo industrial, de ahí a las cooperativas, poco a poco se fue cambiando todo esto. Yo creo que al final deberíamos de modificar y apoyar los modelos económicos que ayudan a esos países a crecer. Modelos internos. No vayamos nosotros también a inventar ahí. Son modelos internos propios. Sí que hay cosas que se están haciendo. Hay que apoyar eso. Es mi idea. Definitivamente, te puedo decir que estos microcréditos hizo que Kerala, aunque era uno de los estados más pobres de la India, levantó cabeza. Y con las mujeres. Eso es. Absolutamente. Ellos son muy han levantado cabeza a través de esto. Empoderar a las mujeres y, claro, las han dejado. Porque, de Marruecos en el 21, yo tenía una señora en casa marroquí, murió en una empresa que estaba en un sótano abajo, metida en un sótano, en una de las riadas que hubo de las lluvias que hubo ahora, que estuve lloviendo el año pasado muchísimo en Marruecos, que tenía un catalán con su socio marroquí, tenían ahí hacinados a cientos de personas. Murieron un montón de gente. Aquí no se dijo nada, en España. Todo eso se tapó. Y murió ahora en el invierno pasado, al principio, en el primer trimestre. Murió muchísima gente. Eso fue porque el agua entró, como trabajaban con la puerta cerrada, con llave y con rejas.
Se inundó todo eso, no pudieron salir. La gente se murió. El que no pudo subirse a una zona alta murió. Murió. Eso pasó ahora mismo. Prácticamente lo que y murió pasó una en sobrina Bangladesh, y su porque marido no y todo tenían eso. para salir, claro. Pero si lo están haciendo ahora, si es que esto, o sea, no estamos. Mira, la empresa, la misma que vas a visitar, para contarle eso, cuenta una milonga. Pues luego se va y hace lo contrario, sí lo sé. Es que son los artistas. Las empresas son los artistas. El teatro lo han inventado ellos. Y son así. O sea, eso lo único que puede ser que la propia gente se organice. Y bueno, Chema lo sabe todo esto cómo son las empresas. Claro, pero también. ¿Qué tipo de dentadura usan? ¿A que sí, Chema? Una dentadura afilada, que sí. Y le das una oportunidad y te muerde. Como la serpiente. La serpiente de la mano te muerde. Por mucho que le hagas tú, oye, bonita, te voy a convencer, te muerde. O sea, la serpiente muerde siempre. O sea, da lo mismo. En la mano. Es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer que las empresas cambian cuando cambia el entorno, el sistema, porque la empresa siempre quiere ganar y se adapta a cualquier entorno. Pero la empresa es mejor no convencerla a ella, sino cambiar el entorno. Porque entonces la empresa se ve obligada a cambiar, porque lo que quiere es negocio. Pero hay que pero necesitas una sociedad que lo acepte. Pero la gente está pensando, la gente ya piensa, mira, en el sí, pero te comparto la frase que me dijo, desgraciadamente hoy no ha podido, nuestra compañera Lorena Romans, que a mí me encanta hablar con ella, y el otro día me dijo, que dijo a alguien, dejad de querer empoderar a las niñas, si estas niñas se encuentran en un entorno donde no se entiende que hay igualdad, que estas niñas son iguales en sus derechos. Así que, claro, necesitas una sociedad que por general lo acepte, porque si no, no te funciona. Si solamente un grupo piensa querer hacerlo y no encuentra ningún sostén, es imposible. Esto es un mundo muy complicado. Mira, la globalización empezó a finales de 1999. Yo trabajaba en una consultora americana muy importante, empezó allí, cuando empezamos con la aldea global, le llamaban la aldea global, teníamos los papeles que nos pasaban, teníamos que ir a la aldea global, entonces éramos todos ciudadanos del mundo, ¿sabes? Y inventaron y dijeron que China se dedicaba al hardware, la India al software, ¿sabes? Sí, porque eran tecnología, estaba en tecnología. Pues fracasaron las dos, ni China se dedicaba al hardware, que está dedicándose ahora a la inteligencia artificial, la robótica y todas estas cosas, y la India, todo lo que pusieron en la India de los modelos de mantenimiento, de todo eso han fracasado. Se lo llevaron a Checoslovaquia, los call centers se llevaron a Filipinas y Telefónica y todos los españoles que fuimos allá a Sudamérica a montar los call centers, todo eso fracasó por una cosa, por la barrera cultural, porque la cultura no saben gestionarla. Vale un país y no saben imponer, pero no gestionar la cultura. Y es muy complicado. Esto ha fracasado, el globalismo ha fracasado. Se ve ahora. La moda no, porque la moda tiene una cadena distinta. Pero cuando tienes una cadena un poquito más compleja, eso ya no es así. No funciona. Y luego cada país, ahora todos los países quieren salir adelante, todos los países. ¿Por qué se lucha contra el nacionalismo? ¿Por qué ahora el nacionalismo se lo quiere encargar? Pues claro, porque no quieren una cabecita para arriba, todo el mundo para abajo. Bueno, no os había enseñado muy complicado. Es muy interesante lo que has dicho y llevamos como desde el final de 1999 hasta ahora, que llevamos unos 21 años, 22 años, en el que las cosas han ido y han cambiado mucho y es un tema muy complejo y no sé cómo va a quedar, la verdad. No sé cómo va a quedar. Porque ahora se está volviendo ahora a intentar producir internamente, producir dentro de los países. Por seguridad, por muchas cosas. El último folio no os lo he enseñado, era para dar las gracias